Primera de Corintios capítulo 1, pero iniciaremos desde el verso 4 en adelante. Primera de Corintios 1, verso 4 en adelante. Saludamos si hay alguna persona conectada con nosotros a través de las redes sociales, los saludamos y le damos las gracias por acompañarnos. ¿Estamos en la lectura, hermanos? Vamos a leer juntos en concierto, son breves y pocos versículos. Vamos a leer, vamos a ir bien despacito y vaya caminando conmigo a partir del verso 4. Dice la palabra del Señor. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada. Ahí, repita conmigo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Repita eso conmigo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En cuántas? En todas las cosas. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don. Repita eso conmigo. Nada os falta en ningún don. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oramos. Amado Señor, tú que estás en este lugar, te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que seas tú en la medida perfecta y en el balance perfecto. Señor, tú has puesto en tu siervo el sentir, el deseo y la pasión, y yo me pongo delante de ti para que salga de mi boca solo lo que proviene de tu corazón. Toma control, Señor, de este momento, toma control de mi vida y úsame para que tú puedas hablar a nuestras vidas en este momento. Yo te lo pido, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, mis amados, hay algo que yo quiero compartir en el corazón y que está muy perfectamente o muy bien reflejado en la iglesia a los Corintios o la iglesia de Corinto. Hace algún tiempo yo hablé acerca de lo que sucedía con la iglesia de Corinto y los versos que están aquí habla de cómo un hombre que no se sorprende fácilmente por cualquier cosa, el apóstol Pablo, perito y arquitecto de la iglesia, por cuanto él conocía toda la profundidad, toda la revelación, todo el ejercer de los dones, ministerios y todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios, un hombre experimentado y con amplio conocimiento del Evangelio. Cuando escribe a esta iglesia de Corinto, es impresionante cómo describe lo que ha sido derramado sobre esta iglesia. El apóstol dice, yo doy gracias a Dios siempre por ustedes, por la gracia que les ha concedido como iglesia. La gracia, la medida que Dios les ha concedido a ustedes es una gracia grande, es una gracia abundante. Y dice el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. La iglesia de Corinto era una iglesia que había sido enriquecida en todas las ramas. Yo no sé si esa sea una expresión correcta. En todos los rubros del evangelio, dones, manifestaciones de poder, restauración, liberación, palabra, revelación, conocimiento, y usted puede añadir lo que usted quiera. En todas las cosas, la iglesia de Corinto había sido enriquecida
por parte del Señor. Y dice el versículo, o continúa diciendo el versículo 5, en toda palabra. La palabra que se hablaba en la iglesia de Corinto era una palabra buena. Diga conmigo, buena palabra. Dice también en toda ciencia. El conocimiento, la ciencia que Dios había derramado sobre la iglesia de Corinto también era amplia. Y dice algo que para mí es muy interesante. El verso 6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Síganme por favor con mucho cuidado, porque esta expresión nos está hablando de manifestaciones de poder. Si usted mira el contexto de esta frase, cuando usted mira lo que significa o lo que conlleva la frase, el testimonio de Cristo ya les fue confirmado, está hablando del Cristo resucitado y siempre implica manifestaciones sobrenaturales. Entonces Pablo está diciendo, el testimonio de Cristo ustedes ya lo recibieron, ustedes ya lo experimentaron, ustedes ya lo palparon, ustedes ya lo vieron, lo sintieron. Ustedes no son desconocedores de las cosas sobrenaturales de Dios, porque el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y el verso 7 dice algo que es impresionante para mí. Como pastor que lidero esta iglesia, yo quisiera que un día se dijera esto de esta iglesia, porque el verso 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. Pero continúa diciendo el verso, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia de Corinto, a ustedes no les falta recibir nada. Ustedes han recibido todo don. Nada os falta en cuanto a ningún don. Llámese ministerios, ustedes lo conocen. Llámese manifestaciones sobrenaturales de poder del reino, ustedes las conocen. Palabra, revelación, ustedes la tienen. Ciencia, entendimiento, ustedes la tienen. Nada os falta en cuanto a ningún don. Ustedes lo único que están haciendo es esperando la manifestación de Jesucristo. ¿Cuántos están en su Biblia? ¿Qué dice después del versículo 9? Cuando el versículo 9 termina, que dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué dice el encabezado del siguiente párrafo que va a comenzar? ¿Otra vez fuerte? ¿Otra vez fuerte? Amén. Por los próximos 7 capítulos, el apóstol Pablo va a mostrar a esta iglesia que tiene toda ciencia, todo don, todo ministerio, manifestaciones de poder, que la gracia que Dios le ha dado ha sido grande. Por los 7 próximos capítulos, el apóstol Pablo les va a mostrar que aunque han sido enriquecidos en todas estas cosas, espiritualmente siguen siendo niños en Cristo. Porque el encabezado o el título que ustedes acaban de leer alude al pleito que había en la iglesia, porque algunos se consideraban de un mentor, otros se consideraban de otro mentor, algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo no soy ni de Pablo ni de Apolos, yo soy de Cristo, mi pastor es Cristo. Eso estaban peor, hermano. El que no recibe autoridades está peor. Yo ni de Pablo ni de Apolos, yo soy de Cristo. Y entonces tenían un problema al grado de que en 1 Corintios 5 les dice, yo no les puedo hablar a ustedes que tienen todo don.
permítame recordar los versos que leímos. Yo no les puedo hablar a ustedes que conocen de manifestaciones de poder, que conocen de ministerios, que han sido enriquecidos en todo don espiritual. Yo no les puedo hablar como espirituales porque ustedes son niños en Cristo. Porque habiendo disensiones, porque habiendo pleitos, porque habiendo divisiones entre vosotros, ustedes no son espirituales, dice el apóstol, sino son niños en Cristo. Entonces, ¿por qué para mí, hermanos, es muy importante recordar el ejemplo de la iglesia de Corinto? Porque aunque nosotros estamos muy lejos de ser la iglesia de Corinto, yo sí creo que por su gracia, aunque sea pasito a pasito, pero yo sí creo que Dios nos va aumentando y la gracia que Él va derramando sobre nosotros va creciendo y el conocimiento y la revelación y los dones y las manifestaciones del testimonio de Cristo y todo lo que podamos hablar, yo sí creo, por supuesto que no lo tenemos todo, pero sí creo que aunque sea paso a paso, vamos caminando en ellos y vamos avanzando en ellos. Y yo tengo temor, se lo voy a repetir, pastor, el temor es del diablo. Bueno, yo tengo temor de que a nosotros nos pase lo de la iglesia de Corinto. Me explico. De que recibiendo tanto de Dios como la iglesia de Corinto, comencemos a tener todo lo de Dios por común. Comencemos a tener todo lo que Dios derrama sobre nosotros, lo que Dios imparte sobre nosotros, toda bendición, toda palabra, toda gracia, todo lo que Dios hace por nosotros y en nosotros y sobre nosotros, comencemos a tenerlo, hermano, por común. Porque nosotros como iglesia, nosotros como casa, hemos sido, de acuerdo a mi consideración, hemos sido muy bendecidos por Dios, desde siempre. Pero particularmente en los últimos meses, hemos sido mucho mayormente o mucho más grandemente bendecidos por Dios. Y yo quiero insistir, hermano, hasta el cansancio, porque a mí no me deja esto en el corazón. A mí no se va esto de mí y yo, aunque se lo he dicho, necesito expresárselo otra vez y de alguna manera necesito meterlo en su sistema. Como no sé, el Señor me ayudará, pero necesito meterlo en su sistema, hacerlo parte de usted. Que nosotros no tengamos por común todo lo que Dios hace entre nosotros. Que no nos acostumbremos a ello. Hermano, en los últimos meses, si hablamos, yo no sé, desde mayo, ¿cuántas cosas Dios ha derramado sobre nosotros? Hemos tenido algunas actividades gloriosas. Empezamos con el retiro nuestro de las damas de aquí, de Como Jesús. El retiro en donde las hermanas fueron a Gallimburg. Ese retiro creo yo que fue de bendición y creo yo que fue de edificación para las hermanas. Después del retiro, ayúdenme porque a mí se me pierden las fechas y se me olvidan los eventos, pero después del retiro, si no me equivoco, vino el aniversario, ¿no? Y en el aniversario nosotros tuvimos 3 días de gloria. Tuvimos 3 días, hermano, en donde Dios nos habló, nos impartió, en donde la gloria, literalmente la gloria, cayó sobre nosotros y Dios derramó una gran cantidad de cosas tremendas sobre nosotros. Después del aniversario, ¿qué siguió? ¿El Congreso de Damas o hubo otra cosa antes? Creo que el Congreso de Damas. Y en ese congreso, las hermanas que estuvieron ahí
volvieron a ser grandemente bendecidas y Dios se movió maravillosamente. Y mi preocupación es, hermano, si todo lo que estamos recibiendo lo estamos guardando. Esa es mi preocupación. Mi preocupación es si todo lo que Dios nos está dando, nosotros lo estamos atesorando o está cayendo, hermano, en un saco roto. Por ejemplo, en algunos días más viene el campamento juvenil y viene otra bendición para los muchachos. Y yo me pregunto, necesitamos las actividades y las vamos a seguir haciendo, pero actividad tras actividad tras actividad. Pero si este pueblo y esta iglesia no entiende el meollo del asunto, vamos a vivir de actividad en actividad y nuestra vida nunca va a cambiar, como la iglesia de Corinto. Vamos a tener una iglesia en donde están todos los dones, todos los ministerios, una revelación grande de palabra, de poder, de ciencia, de conocimiento, pero que eran niños espirituales, pero que estaban espiritualmente hablando en una medida infantil. Hermano, yo necesito recordarle a usted lo que yo ya le dije. Entender no es lo mismo que aprender. Algunas personas malentienden mis palabras y pueden sentirse inclusive aludidas porque puedan pensar que yo estoy insultando su inteligencia, pero hermanos, todos nosotros hemos sido creados por Dios y hemos sido creados perfectos. Y tenemos diferentes, hermanos, rasgos físicos, pero todos Dios nos ha dado las capacidades. Y cuando venimos delante del Señor y nos presentamos, ya sea a un congreso, a un aniversario, a un retiro juvenil, a una cumbre, qué sé yo, todo lo que Dios da sobre nosotros, la palabra, hermano, que semana a semana se da, se imparte en esta iglesia. Yo no dudo, se lo he dicho antes, yo no dudo que estemos entendiendo, pero es que entender y aprender son cosas distintas. Entender y aprender son cosas distintas. Todos nosotros, cuando estamos en este lugar delante de la presencia del Señor, todos captamos. Todos entendemos el mensaje. Todos, hermano, para nosotros es claro lo que Dios nos habla, lo que Dios nos muestra y lo que Dios nos enseña. Pero ¿en cuántos de nosotros pasa como la parábola del sembrador, que después de un tiempo vienen las aves de los cielos y roban, se comen esa semilla preciosa, gloriosa que Dios, hermano, ha depositado sobre nosotros? De acuerdo a mi consideración, y Dios tiene la mejor opinión, pero de acuerdo a mi consideración, nosotros como iglesia, estoy hablando de esta iglesia, iglesia como Jesús, estamos cometiendo, o yo veo que estamos cometiendo dos errores. Número uno, sin duda alguna estamos entendiendo, pero no estamos aprendiendo. No estamos aprendiendo. Hermano, el tesoro que Dios nos está dando es tan valioso para que usted le ponga disciplina. El tesoro que Dios nos está dando, y note que no estoy diciendo solo cuando yo predico. Estoy hablando de los aniversarios, de los congresos, de los retiros, todo lo que Dios nos da. No solo a través del pastor, todo lo que Dios nos trae a través de cualquier vaso que Él se place usar, sea quien sea. No importa quién sea, es Dios edificando a su iglesia. Pero todo lo que Dios nos da no estará cayendo en saco roto. Hermano, en los últimos meses Dios ha estado redireccionando mi vida y ha estado afirmando algunos conceptos dentro de mí, cambiando algunas cosas, confirmando algunas otras que yo ya tenía en mi corazón. Y yo quiero decirle, hermano, en el nombre de Jesús, como pastor de esta casa,
que mi trabajo es que usted entienda, pero su trabajo es aprender. Yo no puedo hacer que usted aprenda. El aprendizaje es la consecuencia de la disciplina. El aprendizaje es la consecuencia del interés. El aprendizaje es la consecuencia de valorar lo que Dios nos da, de no simplemente, perdónenme, voy a usar una frase que usábamos los niños de donde yo crecí: tomo la paleta, la chupo, la pruebo y la tiro. ¿Me entiende? El aprendizaje es producto o consecuencia de dedicar tiempo, de valorar, de considerar lo que Dios me da como un tesoro y guardarlo. El profeta Eric Alpizar, que ministraba a las mujeres, decía: los discípulos que están anotando, ¿cuántos discípulos hay aquí que anotan? Si yo digo eso, se enojan. Si yo digo eso, se molestan. Para los que anotan, ¿cuántos anotan? Pero es una realidad, es una realidad. Usted no aprende si usted no le dedica tiempo a lo que Dios nos está dando para valorarlo, para tomarlo, hermano, y para hacerlo parte de su sistema. Se lo repito una vez más. Mi trabajo como pastor de esta casa es traer la palabra de Dios, es que usted entienda y oramos a Dios para que Dios nos dé la gracia para poder ser claro en lo que transmitimos, y consideramos que Dios ha dado la gracia, pero el trabajo suyo es aprender. El trabajo suyo es retener, el trabajo suyo es valorar, el trabajo suyo es memorizar, el trabajo suyo es repetir, el trabajo suyo es anotar, el trabajo suyo es comprar las predicaciones, el trabajo suyo es mirar la transmisión. Si usted no le gusta el asunto económico, mirar la transmisión. Pero el trabajo suyo es valorar, mi querido hermano, valorar. Porque en los últimos meses, en el último año, Dios nos ha dado tanto que eso debería de ser suficiente para que cada una de nuestras vidas esté ya transformada en un nivel mayor. Sabemos y declaramos, y lo sabemos que es así, que hemos, hermano, sido promovidos a un nivel mayor. Eso lo consideramos. Pero yo estoy hablando de transformación a nivel personal. Yo estoy hablando de cambio. Yo estoy hablando de purificación a nivel individual. Mi trabajo es tomar la disciplina para poder aprender, para poder hacer parte de mi sistema las cosas. A ver, hermano, espero que usted no se vaya a molestar conmigo, pero le dije, de acuerdo a mi entendimiento, como cuerpo, como iglesia, estamos cometiendo dos errores, y estoy hablando del primero. El primero es que estamos entendiendo, pero no estamos aprendiendo. A ver, de acuerdo a lo que yo le enseñé, no de acuerdo a lo que habla Benny Hinn allá. No, a la palabra que Dios ha traído en esta casa. ¿Cuáles son los tres agentes de la purificación? ¿Alguien me puede decir? ¿Falta uno? %, pasó de panzazo, hermano. Pero se va al cielo, hermano, pasó. Hermano, ¿quién de ustedes, porque yo ya hablé de todo eso, quién de ustedes entiende la diferencia? Y mire que yo no estoy viendo ni notas porque esto ni lo traigo anotado. ¿Quién de ustedes entiende la diferencia entre la palabra propiciación,
justificación, santificación, redención, entre todas estas cosas que yo hablé que tienen que ver con la sangre de Cristo. ¿Quién de ustedes, porque de eso yo ya hablé todo eso, quién entiende que es propiciación? ¿Quién entiende que es justificación? ¿Quién entiende que es redención? ¿Quién entiende que es santificación? ¿Quién entiende estas cosas? Yo hablé ya de la sangre de Cristo. Y hablé, por ejemplo, y mire que, aquí mire, yo le enseñé que hay 3 usos o 3 aplicaciones, 3 formas de usar la sangre. ¿Usted recuerda las 3? ¿Quién las recuerda? Levante su mano y que lo diga. La sangre ingerida, la sangre derramada y la sangre rociada. 3 formas, 3 aplicaciones, 3 maneras o 3 usos de la sangre, y cada una de ellas es para ministrar cosas diferentes. Cada una de ellas es para alcanzar cosas diferentes. Entonces, no quiero seguir por ahí, porque el punto no es evidenciar, sino el punto es mostrar que ciertamente, hermano, estamos entendiendo, si usted verdaderamente se viste con vestidos de humildad, usted debe de reconocer conmigo que estamos entendiendo, pero no estamos aprendiendo. Si usted se viste con vestidos de humildad, deberíamos de reconocer eso. Y es una lástima, porque lo que Dios ha estado derramando sobre nosotros, y no solo sobre los predicadores o a través de los predicadores de esta casa, sino de todos los vasos, como ya dije, que Dios se ha placido usar, hermano. Es una lástima porque todo ese tesoro está cayendo en saco roto, hermano, y no está siendo aprovechado. Entonces, lo número 1 que yo quiero dejarle en el corazón es: aplíquese al aprendizaje. Aplíquese al aprendizaje. Mi trabajo es enseñar. El trabajo de los vasos que Dios usa es enseñar, es hacerle entender. Su trabajo es aprender. Su trabajo es repetir, memorizar, anotar, comprar, escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es el número de plenitud. 7 es el número de complemento. 7 es el número de lo entero. Necesitamos oír, necesitamos aplicarnos al aprendizaje. Verdaderamente yo creo, hermano, que si nosotros nos aplicáramos a todo lo que Dios nos ha dado durante todos estos años, verdaderamente estaríamos en niveles mucho mayores de los que nosotros hemos aún recibido. Ese es el primer error que creo yo que cometemos como iglesia. El segundo error, hermano, que creo que nosotros cometemos como iglesia es que, si el discernimiento no me está fallando, pero yo creo que una gran parte de la iglesia solo se está quedando con la impartición. Yo creo que una gran parte de este cuerpo no está aprendiendo, pero lo que es peor aún, no está poniendo el debido valor al propósito, al mensaje, a la dirección, sino que se están enfocando en una mayoría en la impartición. Diga conmigo, impartición. Hay personas
que después de actividades gloriosas como las que hemos pasado, y yo mencioné 3, 4, el aniversario, el retiro, el congreso de damas, y yo no sé, la cumbre, qué sé yo, hay personas que lo único que recuerdan es el momento de impartición en el altar. Es el momento de los llamados. Me tocó, no me tocó, el calor, el fuego, la electricidad, la presencia de Dios. Pero si te dijeran, ¿qué Dios nos habló? Pero si te dijeran, ¿cuál fue? Sí. Esa noche que sentiste la presencia, y no voy a ser sarcástico porque nosotros amamos y buscamos eso. Pero esa noche que Dios se manifestó a ti, ¿qué te dijo? ¿Qué te habló? ¿Cuál fue el mensaje? Aunque nadie me ha dicho eso, pero hermano, el don del pastor, puedo percibir que muchas personas solo se están enfocando en la impartición y no están poniendo atención en el mensaje, en el propósito, en la palabra que Dios nos está hablando. Y si pasa eso, si lo único que recordamos es el calor, la electricidad, el fuego, hermano, no vamos a ser transformados porque no guardamos la palabra. Porque quiero decirle algo, hermano, que el tiempo de impartición, la presencia de Dios cae sobre su pueblo para confirmar lo que Él habló. La manifestación de la presencia de Dios, la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios sobre su pueblo es la confirmación de la palabra, del propósito que Él de la dirección que Él acaba de dar a la persona, al pueblo, a la iglesia. Y entonces Él confirma que es Él el que ha hablado, manifestando su presencia. A ver, vayamos un poquito atrás. Yo me enamoré tanto de la persona del Espíritu Santo y de la revelación del reino de Dios, porque ni critico ni hago de menos, pero yo no conocí eso donde crecí. Palabras excelentes y muy buenas, pero por lo menos que yo recuerde, nunca vi una comprobación, una manifestación de lo que se hablaba. Jesucristo sana. Nunca vi que Él sanara a uno enfrente de mí. Jesucristo liberta. Nunca vi que Él echara fuera un demonio. Entonces, yo me enamoré del reino y de la persona del Espíritu Santo porque me di cuenta que Dios es un Dios que tiene un evangelio real y de vida. Y que cuando Él te habla y que cuando Él dice, yo sano, o por ejemplo, yo liberto, Él comprueba que lo que te ha hablado por el vaso es cierto y lo comprueba manifestando su presencia. De hecho, la comprobación de que el reino está en un lugar es la manifestación de lo sobrenatural. Todo eso ya lo hemos hablado en años pasados. Usted recuerda eso, ¿no? Usted sabe todo eso. Si no hay manifestación, el reino no está. Tienen el mensaje, tienen el evangelio correcto, tienen la palabra correcta, pero el reino no está. Porque Cristo dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios o por el dedo de Dios echo fuera los demonios, significa que el reino de Dios ha llegado entre vosotros. Hermano, Jesucristo predicaba, lo hablamos, usted lo recuerda, ¿no? Predicaba el mensaje del reino y sanaba a los enfermos y echaba fuera a los demonios.
La impartición es vital y necesaria y maravillosa. Y nadie más que yo la ama y la anhela y la valora. Pero no es lo único, hermano. Porque la impartición por sí misma, sin la comprensión del mensaje, no transforma. Sin la valoración del mensaje, no cambia. Si en el retiro, si en la cumbre, si en el aniversario, lo único que tú recuerdas es lo que te dijeron a ti, tu profecía personal, es ese calor, es esa electricidad, hermano, tú estás tomando una parte nada más de la bendición y es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué? Porque mucha gente solo se está enfocando, y oiga lo que voy a decir, hermano. Y este es el temor que yo tengo. De acuerdo a mi consideración, eso, lo único, escuche, hermano, olvídese de los fireworks, July 4. Esto es importante. Lo único que provoca es una iglesia adicta, como los adictos, como los drogadictos, que cuando sienten la droga, vuelan. Y cuando se inyectan la heroína y se inyectan lo que se mete, this is power, this is life, oh man. Y sienten el poder y sienten la gloria, pero para la siguiente, hermano, la dosis o la medida de la droga tiene que ser mayor. Oiga, hermano, oiga lo que estoy diciendo. Oiga lo que estoy diciendo. Cuando ya no es suficiente que te llamen al altar, cuando ya no es suficiente que te pongan la mano, cuando para ti ya no es suficiente que sientas el calor, cuando para ti avivamiento es rodar en el piso, cuando para ti avivamiento es manifestación de cosas raras únicamente, oiga lo que estoy diciendo, para que luego no, el pastor dijo, únicamente, cuando para ti únicamente avivamiento es eso, estás mal. Estás mal porque te estás haciendo un adicto de la impartición, pero no estás siendo transformado porque uno de los agentes de la purificación es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Hermano, yo quiero recibir, hermano, la paz del amor, de sentir que la presencia de Dios me cubre como un bálsamo con su sangre. Pero yo quiero saber qué está haciendo. Porque la sangre rociada hace una cosa, la derramada hace otra cosa, la ingerida hace otra cosa. Esto es, no, ¿cómo fue que dijo el Señor? Dice, si no coméis mi carne, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y bebed mi sangre. Hay tres maneras de ingerir o de aplicar la sangre de Cristo. Y hermano, quiero poner en justo balance las cosas. Nosotros necesitamos que la presencia de Dios se siga manifestando sobre nosotros. Nosotros necesitamos dar libertad al Espíritu de Dios para que Él haga su voluntad. Nosotros necesitamos ver que Él comprueba la veracidad del mensaje que nos acaba de hablar, manifestando su poder, haciendo milagros, maravillas, sanando enfermos, echando fuera demonios, sanando, hermanos, corazones quebrantados. Nosotros necesitamos ver la manifestación que comprueba la veracidad del mensaje, pero no nos podemos olvidar del mensaje. El mensaje es básico.
El mensaje es primordial. La palabra es primordial. Perdónenme, me voy a poner un poquito agrio, hermano. Perdónenme. Pastor, usted ya es agrio de por sí. Perdónenme. Mire, así en un chas como el de hoy. De aquí no, hermano, pero otro de otra iglesia que diga, hoy no estuvo tan bueno, hombre. ¿Vio lo que pasó en la alabanza? No estuvo tan bueno. ¿Me entiende? Porque ¿cuál es la medida que nos hace juzgar un culto? ¿Cuál es la medida que nos hace calificar un culto? La impartición. ¿Qué tanta presencia hubo? ¿Qué tanta locura hubo o no? Y la queremos, y la anhelamos, y la deseamos, y la necesitamos. Pero no es lo único. Necesitamos recibir el mensaje. Entonces, cuando usted se presente delante del Señor, hermano, cuando usted se presente delante de Dios, siempre ponga atención al mensaje que Dios trae para nosotros. Yo sé que he dicho esto en semanas anteriores, pero yo quiero pedirle que de ahora en adelante usted disfrute con todo su corazón, porque para eso es, cuando Dios se derrame sobre su vida. Pero no se olvide de guardar la carta que el Espíritu Santo le ha entregado. No se olvide de leer con cuidado esas líneas que el Señor ha escrito. No se olvide de asegurarse que usted conoce lo que Él le está pidiendo, lo que Él le está dando, la dirección que Él está marcando. Dios nos ha hablado muchas cosas. Bajémoslo a lo personal. Bajémoslo a lo personal. Yo he visto que hay personas que no entienden por completo la profecía que se les da. Y ya estoy hablando de mensajes individuales, personales. Yo he visto que hay personas que no captan la plenitud del mensaje. Y eso lo he visto varias veces. Necesitamos ser cuidadosos a lo que Dios nos está hablando y a lo que Dios nos está dando. Iglesia amada, el Señor se seguirá manifestando en medio de nosotros. El Señor seguirá haciendo milagros en medio de nosotros. El Señor seguirá haciendo maravillas en medio de nosotros. El Señor seguirá confirmando su presencia en medio de nosotros. Pero no te hagas un adicto. Voy a cerrar con esto. Tal vez no tenga nada que ver, pero de alguna manera sí lo tiene que ver. Leí que en Argentina un grupo de sociólogos hizo un experimento, válgame la redundancia, social. Y entonces hicieron un cuarto blanco completamente cerrado que lo único que tenía era la puerta para entrar y salir. No había absolutamente en ese cuarto nada más. Lo único que había era en el centro, bueno, había sillas para sentarse alrededor, pero en el centro del cuarto había una pequeña mesa con una silla al lado. Y sobre la mesa había como una especie de manija o de interruptor. Y cuando uno se sentaba en la silla y tocaba la manija, le daba una descarga eléctrica. Una descarga tolerable, por supuesto, para el humano. Todos habían sido cuidadosos de eso. Entonces, el experimento era ver las diferentes reacciones, porque el punto es que estaban estudiando la dependencia de las nuevas generaciones a la dopamina.
Ahorita le voy a explicar eso. Y entonces metieron generaciones de viejos y se metieron los viejitos y vieron. Y porque el reto era que tenían que estar creo que 20 minutos dentro del cuarto y después lo sacaban. Se metieron los viejitos, vieron que no había nada, miraron la mesita de en medio y dijeron, eso ni sé qué es, así que ¿para qué me busco un problema? Y fueron y se sentaron a las orillas de la mesa y la plática y ¿cómo está? Y pasaron los 20 minutos. Metieron a unos adultos, hicieron lo mismo, miraron, pero después de un rato se fueron a las paredes y comenzaron a platicar hasta que pasó los 20 minutos y se fueron. Cuando metieron a los jóvenes y con los adolescentes fue peor, y con los niños fue aún peor. Cuando metieron a los jóvenes, se dieron cuenta que ellos parecían como ratones enjaulados. Porque hermanos, los viejitos vieron y se sentaron. Y pues sí, ¿cómo está? Ellos estaban así. ¿Me entiende? Usted entiende lo que digo, ¿no? Y estaban así y se sentaron. Y oiga, hermano, lo que parece una locura. Y empezaron. Y el otro decía, voy. ¿Sabe por qué, hermano? Bueno, y lo mismo hicieron los adolescentes y los niños mucho peor todavía. ¿Sabe por qué? Porque el estudio decía que los aparatos eléctricos, el teléfono, el iPad, estar viendo constantemente videos, música, videos no hechos mediocremente, ni música hecho mediocre, porque el mundo no hace nada mediocre. Constantemente el cerebro está liberando una endorfina llamada dopamina, que es, hermano, la endorfina del placer. Entonces, cuando usted ve un video, cuando usted ve una producción buena, los sonidos, las luces, las imágenes, en pequeñas cantidades su cerebro está descargando esta dopamina. Usted está sintiendo placer. Esta sustancia se segrega cuando uno come. Esta sustancia se segrega cuando uno tiene relaciones sexuales. Esta sustancia se segrega cuando uno hace cualquier cosa que sea placentera. La adicción a las tabletas provoca esto. Y entonces para los muchachos están tan acostumbrados, son adictos. Literalmente la conclusión del estudio fue que las generaciones jóvenes, que las generaciones jóvenes eran adictas a esta sustancia. Necesitaban sentir placer constantemente. Observe a su hijo. Yo observo al mío y estamos sentados en el carro, hermano. Si tenemos que esperar 5 minutos, le está. Y yo sé que los muchachos se enojan y a veces les agarran conmigo, pero de verdad, hermano, sin ánimo de ponerme mal, observe a su hijo. Observe a su muchacho, observe a su adolescente y tienen que hacer algo, porque hermano, su cerebro está acostumbrado a correr con tal ritmo, a ver algo, a sentir un cierto estímulo. Póngalos, hermano, por eso aquí ya nos estamos saliendo del tema, pero por eso ellos no pueden aprender con los métodos tradicionales, porque usted les pone a ellos un libro y ¿sabe qué contestan? Ellos dicen, ¿y qué se mueve aquí? Aquí nada se mueve, aquí no tiene colores, esto no tiene sonidos, esto no, ¿qué es esto? Porque nada de eso es atractivo para ellos. ¿Me sigue? Por eso, hermano, nosotros, en una medida justa, por supuesto, necesitamos adecuarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas temporadas si nosotros queremos llegar a las generaciones que vienen.
Pero espiritualmente, que no nos pase así. Hermano, si la presencia, y nunca será así, primero Dios, pero si la presencia de Dios no se manifestara en 6 años o en 6 meses, hermano, su fe depende de eso, mi fe depende de eso, mi fidelidad a Dios depende de eso. No. Cuidado, iglesia. Con todo el corazón reciba lo que Dios nos da, pero no pierda nunca la perspectiva. No se haga adicto. El mensaje también es importante. Es un complemento. Ambas cosas son un complemento y son importantes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a orar. Mi Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Porque no somos los únicos ni los mejores, pero tú, como la iglesia de Corinto, Señor, vas derramando sobre nosotros tus virtudes, tus dones, tus gracias, el testimonio de Jesucristo cada vez más y de mayor manera está siendo confirmado entre nosotros. Podemos palpar y ver las manifestaciones de tu reino, y para nosotros eso es glorioso, Señor. Pero hoy, como tú nos has hablado, te pedimos que nos ayudes a nunca hacer a un lado el mensaje, la carta de amor que tú nos traes, el propósito, la dirección. Ayúdanos a guardarlo en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a atesorarlo. Ayúdanos, Señor, a recordar, como lo hacían las generaciones antiguas, que las cosas más importantes de la vida, los premios, los galardones más importantes en la vida son el producto del trabajo arduo, de la disciplina, del estudio, de la repetición, de la memorización, del compromiso a una idea, el compromiso con un plan, con un propósito. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente reconocemos que todo lo que tú nos estás dando es glorioso y maravilloso y no queremos que se pierda. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este recordatorio y te bendecimos, Señor. Amén y amén.